Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero hablar de la CF Moto 50 NK, una moto que destaca frente a su competencia por tres razones fundamentales: potencia, diseño y tecnología. Si usted está pensando en comprarse una moto en el segmento de los 250 centímetros cúbicos, esta 50 NK le puede gustar. En su ficha técnica encontramos que tiene un motor de 4 tiempos de 249 centímetros cúbicos de un solo cilindro y 4 válvulas con doble árbol de levas en cabeza. Es refrigerado por un radiador de líquido. Su potencia máxima es de 27.5 caballos a 9.750 revoluciones y tiene un torque máximo de 22 Nm a 7.500 revoluciones por minuto. Todo esto es alimentado por un sistema de inyección electrónica. Cuenta con una relación de compresión de 11.3 a 1, lo que sugiere el uso de gasolina extra, aunque en ciudades de clima frío podría usar corriente o sí gasolina extra en ciudades de clima caliente. Cuenta con encendido eléctrico y una caja de cambio de 6 velocidades, asistida por embrague antirrebote o slipper clutch. Su velocidad máxima es de 145 a 150 km por hora y su consumo aproximado es de 100 km por cada galón de gasolina. El sistema de frenos tiene un disco de 292 mm con caliper de 4 pistones opuestos de 2x2 asistidos por ABS y montados sobre un rin de aspas con caucho de tamaño 110-70 RIN 17. Su freno trasero es de disco de 220 mm con pinza de un solo pistón asistido por ABS también y montado sobre un rin de aspas con caucho de tamaño 140-60 RIN 17. Recordemos que tiene sistema de frenos de tipo ABS de doble canal, o sea en las dos llantas. Ambas llantas son Sellomatic y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica invertida adelante y un monoamortiguador ajustable en precarga en la parte de atrás. Su altura del asiento es de 80 centímetros, altura estándar y apta para cualquier persona promedio, y 15 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo. Hay que tener algo de cuidado si en su localidad hay reductores de velocidad o huecos feos para no golpearla por debajo. Su peso en seco es de 151 kilos, unos 160 kilos con líquido. Su capacidad de gasolina es de 12.5 litros o 3 galones de gasolina, que puede ser corriente para ciudades frías o de gasolina extra en ciudades calientes. Su sistema de luces es Full LED. La farola luz principal tiene una buena intensidad y un diseño afilado. También las direccionales y el stop son en LED, teniendo en cuenta que este último tiene un diseño bastante elegante, es muy llamativo y cuenta con las dos intensidades, depende si se está frenando o no, más intenso o menos intenso. Cuenta con un tablero digital TFT en el que nos muestra toda la información básica y adicionalmente tiene otros indicadores como lo serían: indicador de ABS, de fallos en el sistema de inyección, temperatura del refrigerante, la hora, el modo de manejo seleccionado que cambia la apariencia del tablero según el modo de manejo, tiene trips adicionales de distancia en kilómetros, navegación, ajustes del teléfono, conexión Bluetooth, voltaje de la batería, tiempo de servicio y varias cosas más. Entre sus comandos tenemos luz de paso, altas, bajas, las direccionales, la bocina, botón para cambiar el modo de manejo, botones de navegación en la configuración. A la derecha tenemos el botón de encendido eléctrico, el cortacorriente de emergencia para apagar el motor y un interruptor independiente para las estacionarias. La silla de esta NK250 es bastante amplia y se siente suave para el piloto, aunque no tanto para el pasajero. No cuenta con agarraderas o parrilla para sujetarse, pero la textura del tapizado transmite una sensación de ser como antideslizante. El precio de esta CF Moto 250 NK ronda los 17 millones de pesos colombianos, un aproximado de 4.250 dólares, lo que juega un poco en su contra teniendo en cuenta que sus homólogas del segmento están por los 16 millones o 4.000 dólares para abajo. Dentro de todo lo bueno que tiene esta moto, para mí, según mi opinión, lo más destacable sería: tiene ABS de doble canal, embrague antirrebote, tecnología Full LED, un tablero TFT bastante llamativo con conectividad y fácil de leer, modos de manejo, barras invertidas, un diseño bastante elegante y afilado, y por último una ficha técnica que demuestra lo bien optimizado que está este motor, entregando una buena potencia, torque y velocidad.
Ahora, como ninguna moto es perfecta y esta 250NK no puede ser la excepción, si tengo que buscar un punto débil yo diría que es su leve pero alto precio de venta. La moto está costosita y no era de esperarse, ya que por su origen de fabricación china se esperaría un precio final inferior al de las marcas ya establecidas del mismo segmento, y sumado a su baja popularidad, la reventa será difícil y se le termina perdiendo más dinero del que se perdería con marcas como una Suzuki. Pero hay que aclarar algo muy importante. Chino no significa malo. En el caso de CF Moto es una marca premium de fabricación china, sí lo es china, pero es una muy buena marca, tiene una muy buena representación y ha demostrado tener una muy buena calidad. Recuerden que China actualmente es una potencia mundial económica y está fabricando cosas de excelente calidad, desde satélites, cohetes, autos, incluso sus marcas favoritas como BMW o Honda ya están fabricando sus motos en China. ¿Por qué? Porque les sale más económico, porque sus fábricas son gigantes, pueden hacer todo más robotizado y requiere menos mano de obra y demás. Entonces no es por esto quiere decir que sea malo, sino porque les rinde más la producción y sale más económico. Por eso el precio, diría yo. Buenas tardes chicos, mi nombre es Jason Galvis, bienvenidos a CF Moto Bucaramanga. Estamos ubicados en la carrera 27, número 3616. Te invitamos a que veas estas increíbles motos que tenemos para ti este 2024. Te esperamos. Por último, si usted conoce más virtudes o defectos de esta moto, CF Moto 250NK, por favor póngalo en los comentarios. Si este video le gustó, apóyeme tocando el botón de like y suscribir, o de lo contrario cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo. Esto ha sido Nick Rider y hasta la próxima. Chao, chao.